Hola multiversales. Bienvenidos a Universos que no fueron, un espacio donde la imaginación y la pasión por las historias se unen para explorar realidades alternas, giros inesperados y mundos que pudieron ser. Ponte cómodo y acompáñame en este viaje por los fanfics más increíbles. Aviso legal y créditos. Todo el contenido presentado en este canal, incluyendo historias, imágenes, música y personajes, no me pertenece. Los derechos de autor pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios legales. Créditos completos a los autores, artistas, estudios y compositores que han dado vida a estos universos. Capítulos 1 al 10. Cerca del campo de entrenamiento cerca de la escuela ninja en la aldea de Konoha. En un banco apoyado en la valla, un niño con gafas, de unos 4 o 5 años, abrió los ojos. Hacía apenas unos momentos, una oleada de recuerdos inundó su mente. Sus recuerdos originales le decían que se llamaba Uchiha Obito, que tenía 5 años ese año y que era alumno de la clase A de primer grado de la escuela ninja. Debido a que desde que se matriculó hacía medio año, había quedado siempre entre los últimos en todas las evaluaciones, se había convertido en el último de la clase. Su sueño era convertirse en Hokage, a menudo ayudaba a las ancianas a cruzar la calle y la persona que más le gustaba era Noara Rin, quien había crecido con él desde la infancia. Sin embargo, los recuerdos adicionales se lo dijeron. Él, Uchiha Obito, un maestro conspirador del mundo ninja, se infiltró en Konoha para incitar el alboroto de los 9 colas, lo que resultó en la muerte de su amo y su ama. Llevó al portador del Rinnegan, Nagato, por mal camino, desarrollando la segunda generación de la organización Akatsuki. Participó en la noche de masacre del clan Uchiha, masacrando a toda la fuerza policial Uchiha. Bestias con cola recolectadas en secreto, incitó la cuarta gran guerra ninja, se convirtió en el segundo sabio de los 6 caminos y se opuso él solo al mundo entero. Finalmente, arrepentido, tomó una espada por el niño de la profecía, la reencarnación de Asura, y el hijo de su maestro Minato, Uzumaki Naruto, y murió. Durante mucho tiempo, su sueño fue lanzar el Tsukuyomi infinito para crear un mundo con Rin, a menudo conspirando en las sombras, y la persona que le gustaba era Rin, quien fue asesinado por Kakashi. Los dos conjuntos de recuerdos, a excepción de la constante del agrado por Rin, eran completamente diferentes, no, eran completamente opuestos. Por un momento, Obito se sumergió en un caos mental, los dos conjuntos de recuerdos chocaron y se fusionaron, formando finalmente un todo completo. Uchiha Obito había renacido. Levantó las manos con cierta incredulidad, y lo que vio fueron un par de manos pequeñas y algo tiernas. Su mirada pasó de la confusión a la conmoción. Yo, ¿realmente he revertido el tiempo, he regresado al pasado? Y. Sintiendo un poder extrañamente familiar que aparentemente residía en sus ojos, lo activó instintivamente. Al instante, sus ojos se tornaron rojos como la sangre, las pupilas negras se diferenciaron en un tomoe, 2, 3. Finalmente, los 3 tomoe giraron continuamente, transformándose en un gran molinete compuesto por 3 hoces. Este era, su doble Kamui Manjeki Sharingan. Se debe saber que su cuerpo solo tenía 5 años este año, y al despertar el Manjeki a los 5 años, incluso Uchiha Madara se asustaría y entraría en su cuerpo completo Susanoo. No estaba claro si fue debido a una intensa estimulación mental que esos ojos se despertaron de nuevo, o si él los había traído de vuelta desde el futuro. Al momento siguiente, instintivamente activó la habilidad de su ojo derecho. Al instante, el espacio a su alrededor se retorció y todo su ser, como un dibujo de tiza borrado por un borrador, desapareció abruptamente del mundo real. La dimensión de Kamui. La figura de Obito apareció aquí. Este mundo delineado en blanco y negro fue su lugar de descanso final. De hecho, la velocidad de transferencia del Kamui dual es mucho más rápida que la de un solo ojo, casi sin retraso, incluso si no es tan rápido como el dios del trueno volador de Minato Sensei, está cerca. Obito no pudo evitar dejar escapar un suspiro. El Manjeki Sharingan solo alcanza su máximo potencial cuando se completa un par. En su vida anterior, solo tuvo su ojo derecho durante mucho tiempo, y aunque finalmente obtuvo ambos ojos, su condición no era buena en ese momento, y tuvo que enfrentarse a Tsutsuki Kaguya, el progenitor del chakra, lo que le dejó poco tiempo para explorar las habilidades de ambos ojos. Ahora era el momento perfecto para experimentar. Pero justo cuando estaba a punto de realizar más experimentos, de repente, un dolor agudo vino de su ojo derecho. Una línea de lágrimas de sangre ya había fluido sin control. Obito se cubrió el ojo. Casi lo olvido, ahora no tengo las células de Hashirama y no puedo contrarrestar los efectos secundarios del Manjeki Sharingan.
observó su pequeño y joven cuerpo. Solo tengo 5 años, aún soy demasiado joven. Mantener el Mangekyou durante largos periodos es demasiado exigente para mi cuerpo. Para evitar acabar débil y enfermizo como Itachi, es mejor usar estos ojos con moderación por ahora. Pensando en esto, Obito desactivó el Sharingan. Estaba un poco confundido. Claramente se había encontrado con Rin después de la muerte, y juntos habían caído en un sueño profundo, lo cual podría considerarse un buen final. ¿Cómo había regresado repentinamente al pasado? ¿Qué podía hacer ahora que estaba de nuevo en el pasado? De repente recordó que, en ese momento, Rin, Minato-sensei y Kusinane todavía estaban vivos, Nagato no se había vuelto oscuro y los Uchiha seguían siendo el clan superior en Konoha. Jaja. Obito no pudo evitar reír salvajemente, sabía lo que tenía que hacer. Pero mientras reía, su voz se volvió ronca y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No tenía ninguna duda sobre su capacidad para cambiar el futuro, no solo poseía una gran cantidad de información sobre el futuro, sino que también tenía el doble Kamui Mangekyou. Con solo un ojo se había atrevido a causar problemas en todo el mundo ninja, y mucho menos con 2 ojos, no sabía cómo podía perder. Pero precisamente por eso, sintió una tremenda sensación de absurdo. Después del colapso total del plan Infinite Tsukuyomi, se dio cuenta de un hecho. Él no era un salvador sino un carnicero. Había traído más desesperación a un mundo ninja que ya estaba lleno de agujeros. La desgracia de Minato-sensei, Kusinane, la familia Uzumaki Naruto, la oscura caída de Akatsuki, los cientos de vidas del clan Uchiha y las incontables vidas perdidas en la cuarta gran guerra ninja, todas estaban más o menos relacionadas con él. Todo comenzó desde el momento en que presenció la muerte de Rin y despertó el Mangekyou Sharingan en desesperación. Oh mi Kamui, es difícil ocultar las lágrimas, él era simplemente la bestia más grande del mundo ninja. Por eso había tomado resueltamente la espada por Naruto, incluso si no era suficiente para expiar sus pecados, pero cada cosa ayudaba. Sin embargo, ahora, esta bestia, podía regresar al pasado, para enmendar personalmente los crímenes que había cometido. ¿Qué tan irónico era eso? La gente buena no obtiene recompensa, pero la gente mala puede ser redimida. Este mundo es demasiado surrealista, no sabía si estaba loco o si el dios que lo envió de regreso estaba loco. ¿Por qué merecía un trato tan preferencial? Él no lo merecía. En esta línea de tiempo, todo aún estaba por suceder y nadie había sentido el dolor del que hablaba Nagato. Por lo tanto, los valores del maestro de Minato-sensei, Jiraiya, todavía se mantenían vigentes y el entendimiento mutuo entre las personas era posible. Después de todo, las personas buenas siempre son ingenuas y amables, incluso si saben lo que sucederá en el futuro, siempre que esté dispuesto a arrepentirse, la mayoría de la gente lo perdonará. Pero él no puede perdonarse a sí mismo. Las escenas del infierno que él personalmente creó están grabadas en su mente como esculturas, incluso regresar al pasado no puede hacerlo como si nada de eso hubiera sucedido. Pero una bestia que regresa al pasado, por más esfuerzo que haga sigue siendo esa bestia. Pero una bestia que regresa al pasado, sin hacer nada, entonces es peor que una bestia. Aunque sabe que no lo merece, debe hacer lo mejor que pueda para asegurar que Minato-sensei, Kusinane y Uzumaki Naruto tengan una familia feliz, para hacer que la organización Akatsuki sea verdaderamente el amanecer, para evitar que el clan Uchiha sufra su destino condenado. En cuanto a Rin, él la protegerá personalmente, traerá paz al mundo, creará un mundo donde Rin pueda vivir feliz. De ser posible, Obito incluso deseaba ayudar a Madara. Aunque Madara causó la muerte de Rin y lo descarrió, ¿quién habría imaginado que ahora también se convertiría en uno de los buenos? En este mundo, ser una buena persona es increíblemente difícil. Que Naruto no cayera en la oscuridad solo se puede decir que fue un golpe de suerte. Obito no pudo evitar negar con la cabeza. Luego se calmó y comenzó a analizar la situación actual. El momento en el que renació fue realmente muy especial. Ahora, la segunda gran guerra ninja ya había terminado. El padre de Kakashi, el colmillo blanco de la hoja, Sakumo Atake, no murió en el campo de batalla, sino que se quitó la vida. Esto impactó profundamente a Kakashi, quien quedó destrozado. Hoy solicitaría graduarse anticipadamente de la Academia Ninja para demostrar su valía. Y en su vida anterior, él también habría quedado devastado por este acontecimiento. En ese momento, en realidad estaba muy inseguro, temeroso de no poder seguir el ritmo de Kakashi y perder a este amigo cercano. Aún más temeroso de que Rin siguiera a Kakashi y desapareciera de su mundo. Entonces, para escapar de la realidad, huyó. Hasta que, Rin vino a buscarlo. Fue el consuelo y el estímulo de Rin lo que lo ayudó a recomponerse. Fue también en ese momento que Rin hizo la promesa. Siempre cuidaré de ti.
Debido a esta promesa, Rin finalmente lo esperó durante mucho tiempo en el camino hacia el más allá. La historia parecía haberse convertido en un ciclo, y él renació en ese momento. En realidad, después de ver a Rin en el más allá, de repente comprendió cuál era su lugar en el corazón de Rin. El vínculo entre él y Rin no era tan frágil. De hecho, podría decirse que incluso si abandonara el mundo entero, Rin no lo abandonaría. El cuidado de Rin por él era mayor que el de todo el mundo combinado. Entonces, incluso si Kakashi se convirtiera en el sol en el cielo, no podría quitarle su Rin. Además, el futuro demostró que él, Uchiha Obito, era el verdadero genio. Kakashi era solo un desperdicio, que no había mejorado en todos estos años. Entonces, ahora mismo, debería ayudar a ese desperdicio a recomponerse, de lo contrario, con la escala de la cuarta gran guerra ninja, Kakashi ni siquiera tendría la calificación para enfrentarse a Kaguya. Calculando el tiempo, Rin debería venir a buscarme pronto. Primero me reuniré con Rin y luego iré a buscar a Kakashi. Pensando en esto, Obito una vez más activó su habilidad Kamui y regresó a la realidad. Cuando la guerra acababa de terminar, la villa de la hoja todavía estaba llena de una atmósfera severa y asesina. Afortunadamente, esto no había afectado aún a los niños. En el campo de entrenamiento cerca de la Academia Ninja, 5 jóvenes niños y niñas se reunieron, disfrutando de su tiempo de juego durante la pausa del almuerzo, sus rostros aún mostraban sonrisas inocentes. Aunque la voluntad del fuego, transmitida por el primer Hokage, Senju Hashirama, había sido distorsionada por los altos mandos de la hoja, seguía siendo el fundamento de la aldea. La esencia de su ideología debía ser seguida por sus descendientes. En comparación con el período de los reinos combatientes, cuando niños de tan solo 4 o 5 años tenían que ir al campo de batalla, estos niños de la hoja eran de hecho un poco más felices. Obito apareció junto a uno de los pocos árboles grandes en el campo de entrenamiento, ocultando su figura en las sombras, observando en silencio esta escena. Este era un hábito que había desarrollado durante muchos años. En su vida anterior, se había infiltrado en la hoja varias veces, y regresar a ella era como volver a casa. Conocía los mejores escondites y dónde evitar las barreras de detección como la palma de su mano. Tal vez incluso los miembros del equipo de barrera y el equipo de reconocimiento no conocían la disposición de todo el Leaf tan bien como él. Su aparición aquí se debió principalmente a que consideraba que un gran número de Zetsu blancos acechaban en la aldea de la hoja, todos ellos los ojos y oídos de Madara. Era mejor evitarlos si era posible. Ser descubierto por su singularidad sería un gran problema. Aunque ya no le tenía mucho miedo a Madara, solo era un anciano moribundo. Si quisiera, podría arriesgarse a que su visión se deteriorara y su cuerpo se desmoronara, usar a Kamui para teletransportarse y tener una pelea con Madara. Madara probablemente no podría ganar contra él, pero tenía miedo de implicar a la gente que le rodeaba. Ahorrar es mucho más difícil que destruir. Con una personalidad temeraria como la de Uzumaki Naruto, si la suerte no estuviera de su lado, sin mencionar salvar al mundo, podría terminar como su yo anterior. Ahora, no quería apostar por la suerte. Sin embargo, a diferencia de su vida anterior, ya no era un fantasma vagando por el mundo ninja. Tenía una identidad razonable y legal, y no necesitaba esconderse en las sombras todo el tiempo. Pensando esto, salió de las sombras. El sol de la tarde en la villa de la hoja era perfecto, y él disfrutaba de la luz del sol, sintiendo el calor perdido hacía mucho tiempo. Ese sentimiento había estado ausente durante mucho tiempo, desde que cayó en la oscuridad. En ese momento, una niña con pintura violeta en su cara entró al campo de entrenamiento, aparentemente buscando a alguien. La niña estaba ansiosa y emocionada a la vez, sus grandes y vivaces ojos parpadeaban en su pequeño rostro. La mirada de Obito se fijó inmediatamente en ella. Un Rin tan vívido, no lo había visto desde hacía muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Su existencia hizo que el mundo fuera deslumbrante, la razón por la que el mundo no se había convertido en un infierno. Obito no pudo evitar llorar. Tenía muchas ganas de acercarse a Rin y darle un fuerte abrazo. Necesitaba desesperadamente el calor de Rin para disipar la tristeza que había acumulado a lo largo de los años. Pero fue solo en ese momento cuando se dio cuenta de que, después de todos estos años, seguía siendo el mismo. Él podría enfrentarse al mundo entero por Rin, pero no se atrevía a expresar sus sentimientos frente a ella. Se quedó paralizado por un momento, vacilante, ansioso, queriendo actuar, pero finalmente no hizo nada. Al parecer sintiendo la intensa mirada de Obito, Rin se giró para mirar. La muchacha también fijó inmediatamente su mirada en él, y al ver sus lágrimas, la alegría en su rostro disminuyó, reemplazada por preocupación mientras corría. «Obito, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?»
Rin levantó su pequeña mano y le secó las lágrimas. Obito sollozó y puso una gran sonrisa. No es nada, solo un poco de dificultad. Tan pronto como Obito terminó de hablar, Rin lo abrazó. Rin lo abrazó con fuerza, como si quisiera soportar parte de su carga. Obito, realmente no puedes mentir. Pase lo que pase, estaré a tu lado. Si quieres llorar, llora fuerte. Rin no sabía por lo que había pasado Obito, pero sentía que Obito necesitaba su abrazo, necesitaba su calor. Las lágrimas de Obito, que acababan de detenerse, volvieron a fluir. En ese momento, ya no era el misterioso manipulador del mundo ninja, sino un niño que había perdido algo preciado durante mucho tiempo y luego lo había recuperado. También abrazó a Rin, llorando fuerte, llorando como un niño. Quería gritar toda la represión, el dolor y los agravios que había acumulado durante años. Después de un largo tiempo, finalmente dejó de llorar, el hombro de Rin ya estaba empapado con sus lágrimas. Soltó a Rin tímidamente y dijo: "Lo siento, Rin. Acabamos de vernos de nuevo y me ves en un estado tan vergonzoso". Rin negó con la cabeza antes de que pudiera terminar. "Obito, ¿puedes decirme qué pasó realmente?". Aunque suave, su tono tenía una firmeza innegable. En este abrazo, Rin había sentido demasiadas emociones. La desesperación y la represión casi la aplastaron, la obsesión y el amor casi la derritieron. Si no se hubieran conocido esa mañana, podría haber pensado que Obito y ella habían estado separados durante muchos años antes de reunirse. Entonces ella realmente quería saber, en solo un mediodía, qué había pasado Obito. Rin en realidad estaba equivocado. Obito era un muy buen mentiroso, había engañado a mucha gente. Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, los Kage de varias aldeas, Nagato, Konan, etc. Incluso su maestro Namikaze Minato no pudo reconocerlo. Pero Rin tampoco estaba equivocada, Obito no le mentiría. Incluso algo como volver a la vida, Obito no quería ocultárselo a Rin. Él sonrió y dijo: "Rin, te lo contaré todo, pero es una historia muy larga, no se puede terminar en poco tiempo, encontremos un tiempo para hablar lentamente, ¿de acuerdo?". Rin se sintió aliviado y asintió pesadamente. Obito sonrió, tomó la mano de Rin y se dirigió hacia el edificio de la escuela. "Ahora, primero vayamos a buscar a Kakashi, ese fue, él también es un genio, se graduó a los 5 años, me pregunto si la escuela ninja alguna vez tuvo un precedente así antes". Rin fue guiada por Obito, inclinando la cabeza para mirar a este chico que en su memoria era algo inseguro pero animado y apasionado. Ella sintió que Obito era diferente a antes, no solo sus ojos eran más agudos, sino que también se había vuelto más dominante. El rostro de Rin se sonrojó levemente, ella no era muy resistente a ese sentimiento, al contrario, podía sentir que Obito quería resguardarla del viento y la lluvia, dándole una fuerte sensación de seguridad. Sin embargo, Rin preguntó con curiosidad: "Obito, ¿cómo supiste que Kakashi se iba a graduar?". "Acabo de recibir la noticia y vine a buscarte enseguida". Obito sonrió y dijo: "También está incluido en lo que quiero decirte, mantengámoslo en secreto por ahora, de todos modos, busquemos a Kakashi primero, no podemos ocultárselo, para ahorrar tiempo, se lo diré a ambos juntos". Al instante, la preocupación entre las cejas de Rin desapareció. "Obito, obviamente también te preocupas por Kakashi, sigues siendo tan poco directo". Obito inmediatamente se avergonzó. ¿A quién le importa? Es solo un complemento. Rin asintió, cubriéndose la boca con la otra mano y rió entre dientes. "Está bien, considerémoslo un complemento entonces, apurémonos, no hay mucho tiempo". Así, los dos aceleraron y llegaron al edificio de la escuela. En ese momento, la entrada del edificio de la escuela estaba llena de gente, la mayoría de ellos eran compañeros de clase de la clase A del primer año. Obito miró a su alrededor y vio muchas caras familiares. Midguri, Ikurenai, Sarutobi Asuma, Shizune, Hekayate, Shirano y Genma, Igao Uzuki, Ebisu, y los dos que custodian la puerta. En cuanto a por qué la mayoría de las personas que vinieron eran compañeros de clase de la clase A del primer año, no fue porque Kakashi fuera de su clase, por lo que los estudiantes de otras clases no querían venir a mirar. Bromeando, graduarse de la escuela ninja a los 5 años, este tipo de cosas que tal vez no sucedan una vez en la vida. Incluso la mayoría de los aldeanos de Konoha estaban muy ansiosos por unirse a la emoción. Pero, las otras clases eran diferentes a las de ellos, la mayoría de las otras clases eran de familias civiles, sin tantos padres en altos puestos en Konoha, carecían de la información correspondiente, simplemente no sabían lo que estaba sucediendo en el edificio de la escuela hoy. Los civiles son, sin duda, lamentables porque solo pueden seguir la corriente.
incluso si se convierten en ninjas, podrían ser utilizados como carne de cañón y morir en el caos de la guerra. O bien, permaneciendo pacíficamente en la aldea, también podrían verse afectados por el gran movimiento de algún ninja fuerte, muriendo en el acto. Este punto, incluso en el pueblo más tranquilo de Konoha, no es una excepción. Pero al mismo tiempo, los civiles también tienen su lugar feliz, no les preocupará saber demasiado y podrán vivir relativamente sin preocupaciones. A diferencia de su clase, donde dicha información confidencial es conocida por todos, lo que hace que las personas sean más conscientes de que la brecha entre las personas es más grande que la que existe entre las personas y los perros. En su vida anterior, Obito no entendía nada, pero ahora, tenía muy claro en su corazón, su clase era especial, era la clase élite de este periodo. No solo reunió a niños de importantes familias de linajes y técnicas secretas, sino que incluso el hijo del comandante Anbu y el hijo del Hokage estaban entre ellos. Sin embargo, incluso en la clase élite, los más exitosos al final, aparte de Kakashi el genio, fueron en realidad él y Migui, los dos perdedores. No necesitó mencionarse a sí mismo, se convirtió en el segundo sabio de los 6 caminos, casi por encima de todos los seres vivos, luchando solo contra el mundo entero. Gui también era ridículamente fuerte, no solo él, Kakashi y Naruto obstaculizaron repetidamente sus planes, enfrentándose directamente a las bestias de cola, sino que también pateó la mitad del cuerpo de Madara. En ese momento, Madara ya se había convertido en el Jinchuriki de 10 colas, con un movimiento de su mano, podía crear y destruir mundos. Obito también había entrado en el estado de los 6 caminos, y entendía muy bien, debajo de los 6 caminos, todos eran hormigas, incluso el antiguo dios de Shinobi, Senju Hashirama, a sus ojos, era solo una hormiga un poco más grande. Pero Gui logró desafiar a un dios con un cuerpo mortal, aunque el costo fue un poco alto, el daño que le causó a Madara fue real. Se dice que el movimiento de Gui fue preparado originalmente para Kakashi, realmente me pregunto qué sintió Kakashi en ese momento. Hablando de eso, Naruto también era un perdedor, el maestro de Minato Sensei, uno de los Sannin de Konoha, Jiraiya, también era un perdedor cuando era un niño. ¿Podría ser que los desvalidos sean los más fuertes? Pensando en esto, Obito no pudo evitar querer reír. Obito, ¿pensaste en algo feliz? ¿No puedes evitar hacer una mueca?, preguntó Rin con curiosidad, inclinando la cabeza. De repente, Obito quiso burlarse de Rin, así que susurró: Rin, ¿quién crees que será el más exitoso en nuestra clase en el futuro, excluyendo por supuesto a Kakashi? Rin sonrió y dijo: por supuesto que eres tú, Obito, tú eres el futuro Hokage. El corazón de Obito se hundió levemente. ¿Hokage? Imposible, no en esta vida, Rin, solo di lo que realmente piensas, no necesito consuelo ahora. Rin estaba un poco enojado y dijo enojado: no te estoy consolando, realmente creo que puedes lograr todo en el futuro. El corazón de Obito se calentó. Entonces, desde una edad temprana, Rin tuvo tanta fe en él que ni siquiera podía decir si su sueño de infancia era convertirse en Hokage o ganar el reconocimiento de todos, especialmente el de Rin. Continuó preguntando: entonces, además de mí. Rin se quedó un poco enredado por un momento, miró a los otros compañeros de clase, pensó por un rato. Tal vez Gui, después de todo, es el rival de toda la vida de Kakashi. Bueno, eso es realmente aburrido. Obito no esperaba que Rin adivinara con tanta precisión. Rin, al ver esto, estaba muy orgulloso. ¿Obito realmente piensa eso? Obito asintió, esto ni siquiera necesita pensarse, es un hecho. Justo cuando los dos estaban charlando, la puerta del edificio de la escuela se abrió de repente. Todos los que susurraban miraron inmediatamente hacia la puerta. Por un momento, hubo silencio. En realidad, este examen era más bien una formalidad. Después de todo, no todos tienen las calificaciones para presentar una solicitud de graduación. La mayoría de los compañeros presentes también lo entendieron, pero cuando realmente llegó el momento de revelar la respuesta, no pudieron evitar estar nerviosos. Solo el corazón de Obito estaba tranquilo. Hoy, el tercer Hokage Sarutobi Hiruzen es el examinador jefe, con su personalidad indecisa, ¿vendrá sin plena confianza? En opinión de Obito, este examen de graduación es todo un espectáculo. Sarutobi Hiruzen necesita un tema suficiente para desviar el impacto negativo que trajo la muerte de Colmillo Blanco. Además, Konoha ha perdido a un combatiente de primer nivel y varias fuerzas se están volviendo inquietas. La guerra puede ser inminente. Sin crear un modelo, ¿cómo pueden motivar a tantos estudiantes de escuelas ninja a trabajar más duro, graduarse temprano y convertirse en carne de cañón en el campo de batalla? ¡Qué cálculo tan astuto! Obito no pudo evitar burlarse.
Recordando su vida anterior, luchó mucho para graduarse temprano, apenas logró realizar la técnica de clonación frente al examinador y pensó que no podría aprobar el examen en este nivel, sintiéndose muy frustrado. Como resultado, tan pronto como se fue, el maestro inmediatamente le trajo el protector de frente ninja. Pensó que era el resultado de su arduo trabajo y estaba tan emocionado que casi saltó al cielo. Pero en realidad, fue porque la tercera gran guerra ninja se estaba volviendo cada vez más intensa, y necesitaban que estos nuevos brotes de Konoha se quemaran. Él era realmente estúpido cuando era un niño. Justo cuando estaba recordando, Kakashi ya había salido del edificio de enseñanza, su pequeño cuerpo llevaba un deslumbrante protector de frente. ¡Qué increíble! Sí, es realmente increíble. Lo juro, yo también quiero graduarme temprano, es genial. Todos los compañeros de clase tenían estrellas en sus ojos, incluso algunos de los niños de los clanes principales no eran la excepción. Puede que a los niños de los clanes principales no les falte dinero en casa y hayan tocado todo tipo de herramientas ninja desde la infancia, pero el protector de frente ninja es diferente, es un equipo estándar y no puedes usarlo en público sin estar registrado oficialmente. La rareza hace que las cosas sean preciosas, ahora quien pueda conseguir un protector de frente y usarlo abiertamente definitivamente podrá presumir frente a sus compañeros. Incluso Obito no pudo evitar sentirse un poco celoso al ver la apariencia engreída de Kakashi. Rin era la más feliz entre ellos, dio un paso adelante y le sonrió a Kakashi. ¿Pasaste? ¡Felicidades! Sin embargo, Kakashi simplemente dijo perezosamente, Su actitud superficial hizo que a Obito le picaran los dientes de odio. Obito podía entender el estado de ánimo de Kakashi en ese momento. Pero incluso si tu padre murió, no deberías tratar a Rin así. ¿No ha sido Rin lo suficientemente bueno contigo, Kakashi? Lo suficientemente bueno como para que a menudo se sienta celoso. Obito realmente quería acercarse y golpear a Kakashi, para obligarlo a reformular sus palabras a Rin. Pero la expresión enojada y frenética de Obito pareció ser malinterpretada por Kakashi. El humor de Kakashi de repente mejoró mucho, incluso la tristeza en su rostro se disipó mucho, y no pudo evitar bromear. ¿Qué, Obito? ¿No vas a felicitarme? Obito resopló fríamente. Kakashi debe estar provocándome deliberadamente, cayó en la trampa en su vida anterior. Esta vez, es su turno de contraatacar. Kakashi, ¿crees que es increíble convertirse en Genin a los 5 años? En mi opinión, eres un completo idiota. Kakashi quedó atónito. En su imaginación, ¿no debería Obito estar tan enojado que su cara se ponga roja y su cuello grueso, arrojar algunas palabras duras y luego huir sin mirar atrás? Entonces Rin lo perseguiría ferozmente y lo consolaría ferozmente. Como un shipper calificado de Obito Rin, Kakashi pensó que esto era bastante bueno. Pero ahora, ¿por qué Obito roba sus líneas? ¿A quién llamas idiota? Así que él tampoco quería quedarse atrás. Idiota Obito, no entiendes nada, solo quédate honesto hasta la graduación. Al ver esto, Obito no se enojó, pero no pudo evitar iniciar su modo de engaño más hábil. En su vida anterior, había engañado a muchas personas. ¿Cuántos genios habían sido engañados por él hasta el punto de perder el rumbo? Aún no lo había probado con Kakashi, solo era el momento adecuado para intentarlo. Entonces, frente a Kakashi, adoptó una postura intrigante, aunque ahora solo tiene 5 años y todavía tiene la cabeza pequeña como un rábano, esta postura es algo cómica. Kakashi, ¿crees que estoy bromeando contigo? Déjame analizarlo para ti. Obito extendió un dedo. Primero, después de graduarte, necesitas realizar muchas misiones de bajo nivel. Estás creciendo ahora, lo que debes hacer es ejercitarte, y realizar misiones te hará perder tiempo y puede que no tenga un buen efecto de ejercicio. Obito extendió otro dedo. En segundo lugar, después de experimentar muchas misiones de bajo nivel, finalmente puedes realizar misiones de alto nivel. Las misiones de alto nivel enfrentan batallas de alta intensidad, pero aún eres pequeño, tu cuerpo estará sobrecargado, lo que afectará tu desarrollo, y tu cuerpo estará muy débil cuando crezcas. Obito extendió un tercer dedo. El chakra es esencialmente la combinación de energía espiritual y física, ambas son indispensables, tu debilidad física afectará tu chakra total, si quieres convertirte en Hokage en el futuro, la capacidad insuficiente de chakra será un gran problema. En realidad, Obito no está del todo engañando, durante la cuarta gran guerra ninja, peleó contra Kakashi muchas veces y conoce mejor sus debilidades. Es decir, le falta especialmente chakra, usa Kamui 2 veces y cae al suelo, es realmente un desperdicio darle Kamui.
Aunque la falta de chakra de Kakashi se debe en gran parte a la carga del Mangekyou Sharingan, para un maestro del nivel Kage, un Sharingan no debería ser una carga. Especialmente en comparación con su vecino Uzumaki Naruto, las deficiencias de Kakashi son infinitamente mayores. Miren a Naruto, porque él es el Jinchuriki de 9 colas, es como una cucaracha indestructible, con tanto chakra que puede cubrir a toda la alianza Shinobi, incluso si está temporalmente agotado, simplemente se sienta en el suelo por un rato y luego está lleno de energía nuevamente. Kakashi, una vez en el suelo, se queda tendido. Cuando luchó contra Kakashi, si no hubiera sido indulgente con él, Kakashi habría muerto hace mucho tiempo. Como compañero de clase, es vergonzoso, realmente vergonzoso. Entonces, en esta vida, pase lo que pase, Kakashi debe ser consciente de este problema. Kakashi se dio cuenta, había un toque de sorpresa en sus ojos. Incluso Rin a su lado abrió mucho la boca. Rin no pudo evitar preguntar: «Obito, ¿es cierto lo que dijiste? Entonces, Kakashi, ¿es mejor no graduarse?» Después de una pausa, Rin continuó: «Pero Obito, justo ahora, eras como un pequeño adulto, esas palabras, siento que solo las dirían los maestros Chunin que nos instruyen». Kakashi también sintió que este asunto era bastante mágico, sus ojos de pez muerto se pusieron en blanco. ¿Desde cuándo este idiota de Obito tiene tanta capacidad de pensamiento lógico? Además, tiene tanto sentido que ya creía la mayor parte. Tal vez convertirse en un ninja a temprana edad no sea la mejor opción, pero, Obito, no estoy interesado en convertirme en Hokage, ese es tu sueño. Solo quiero convertirme en un ninja lo antes posible, demostrar mi valía, y ya que me he convertido en un ninja, debo completar bien las misiones. Los ninjas nacen para las misiones, los que no pueden completar las misiones son basura. En cuanto al resto, no me importa. Kakashi parecía indiferente. Al ver que después de toda su sincera persuasión, Kakashi todavía lo dejaba entrar por un oído y salir por el otro, la ira de Obito surgió de su corazón, enojado por su falta de ambición. Si no fuera por la presencia de sus compañeros, incluso querría abofetear a Kakashi. Resopló con frialdad y se inclinó hacia el oído de Kakashi. «Kakashi, solo porque Colmillo Blanco murió, te volviste así, no hagas que te menosprecie». Después, Obito miró a su alrededor y bajó aún más la voz: «Quiero decirte que tu padre nunca fue un fracaso, sino un gran héroe para mí. Además, hay muchos puntos sospechosos en este asunto. Sospecho que, sin importar la decisión que tomara Colmillo Blanco, ya fuera a salvar a sus camaradas o completar la misión, el resultado habría sido el mismo. ¿Lo crees?» Kakashi frunció el ceño. Pase lo que pase, solo era un niño de 5 años. En ese momento, no pudo evitar agarrar a Obito del cuello y exigirle: «Obito, ¿qué quieres decir con tus últimas palabras? Explícamelo claramente». Obito se encogió de hombros, mirando deliberadamente a sus compañeros de clase y susurró un recordatorio: «Hay cosas que no conviene discutir aquí. ¿Quieres que todo el mundo lo sepa? Si realmente quieres saber el motivo, visitaré tu casa con Rin esta noche y podremos hablar de ello tranquilamente». Kakashi miró la expresión sincera y sabia de Obito y gradualmente soltó su collar. Realmente no podía entenderlo. Después de no verse durante unos días, Obito parecía una persona completamente diferente. Aunque aún conservaba algunos rastros de su pasado, había madurado mucho y ya no era tan tonto. ¿Podría ser por mi culpa? Pero no fue él quien perdió a su padre, fui yo. HMPH, ven si quieres. Kakashi se encogió de hombros y pasó junto a Obito. Todavía necesito registrarme en la oficina del Hokage, así que no diré más por ahora. Adiós. Después de decir eso, Kakashi caminó entre la multitud y se fue gradualmente. Obito observó la figura de Kakashi alejarse, con una expresión pensativa en su rostro. En ese momento sintió una palmadita en el hombro. Rin se acercó y preguntó con sospecha: «Obito, ¿qué le acabas de decir a Kakashi? Casi terminamos en una pelea». «Nada más, solo le dije que visitaríamos su casa esta noche». Rin se sorprendió un poco. «Kakashi, ¿está de acuerdo?» No era de extrañar que Rin estuviera sorprendido. Desde la muerte de Colmillo Blanco, Kakashi se había encerrado en casa y no había ido a la escuela durante varios días. Ella y Obito lo habían visitado varias veces, pero siempre los rechazaban. Obito asintió. Sí, estuvo de acuerdo. Rin inmediatamente respiró aliviado. Ella también había visto el estado reciente de Kakashi y se sentía impotente, solo capaz de preocuparse. De hecho, solo tú puedes cambiar a Kakashi, Obito. De repente, Rin sintió como si hubiera tropezado con algo. Entonces, como si recordara algo, se dio una palmada en la cabeza. «Ah, casi lo olvido. Tenemos clases por la tarde, Obito, volvamos».
Rin tiró de la ropa de Obito. Clases, Obito sintió una ligera resistencia. Si regresaran ahora, no iría a Rin decir, siempre cuidaré de ti. Simplemente marchándose así, para ser honesto, Obito se sentía un poco reacio. Pero una vez que recordó que, en su vida anterior, debido a su terquedad, ambos terminaron llegando tarde y siendo castigados, desechó el pensamiento. Mostró una leve sonrisa. Vamos, volveremos. Y así, los dos regresaron al aula, charlando y riendo. El examen de graduación de Kakashi se llevó a cabo al mediodía y las clases continuaron por la tarde. Entonces, la mayoría de los compañeros de clase, después de ver el examen de graduación de Kakashi, regresaron gradualmente al aula. No mucho después, el maestro Chunin también entró y comenzó oficialmente la clase. La clase de hoy trata sobre ninjutsu. Me centraré en explicar los principios de las 3 técnicas básicas. Escuchen con atención, ya que este conocimiento es esencial para la futura graduación. El maestro Chunin comenzó a escribir y dibujar en la pizarra con tiza. Habiendo recién experimentado la graduación de Kakashi, la mayoría de los compañeros de clase estaban motivados y escuchaban la clase con mucha atención. Obito también mostró una actitud algo seria. La clase de ninjutsu era su menos favorita en su vida anterior, enseñando solo el contenido más básico, incluidas las 3 técnicas básicas, la extracción de chakra y el control de chakra. Pero precisamente estos contenidos más básicos implicaban muchos puntos de conocimiento aburridos y tediosos, que dejaban a la gente somnolienta. La escuela ninja dedicaría más de una clase al día a esto, sin descanso, hasta la graduación. Para Obito, en su vida anterior, esto era simplemente un desperdicio de vida. Quería aprender esos poderosos y llamativos ninjutsus, no esos trucos de escondite. No fue hasta muchos años después que Obito se dio cuenta gradualmente de que este pensamiento era erróneo. Obito había viajado a muchas aldeas ninja y había visto varios métodos de cultivo de ninjas. Algunas aldeas solían empezar enseñando a los niños diversos ninjutsus poderosos. Una vez que los aprendieron, pudieron mejorar considerablemente su poder de combate. Sin embargo, después, les resultó difícil seguir progresando, su fuerza básicamente se estancó. Con algo de suerte, solo se convirtieron en carne de cañón que lanzaron ninjutsu en filas durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Los ninjas de Konoha eran bastante especiales. A menudo, cuando recién se graduaban de la escuela ninja, eran bastante débiles, pero una vez que encontraban un mentor adecuado, algunos ninjas explotaban con un talento inimaginable, alcanzando alturas que otras aldeas no podían comprender en poco tiempo. Al principio, Obito pensó que era porque Konoha era un lugar de personas y espíritus excepcionales, con varias familias de técnicas secretas de linaje que surgían sin cesar, todas las cuales eran de primer nivel durante el período de los reinos combatientes, por lo que era normal que aparecieran algunos fuertes ocasionalmente. Pero más tarde, descubrió gradualmente que, aparte de su clan Uchiha, estas familias con técnicas secretas de linaje realmente no producían muchas familias fuertes. En cambio, fueron apareciendo, uno tras otro, unos cuantos genios civiles. Debido a este fenómeno, Obito realizó un estudio profundo y poco a poco descubrió que era Senju Tobirama, ese viejo intrigante, quien escribió muchos métodos para volverse fuerte en las técnicas más básicas. Y estas técnicas a menudo no eran valoradas por quienes las heredaban. Solo los civiles sin recursos las practicaban diligentemente. La escuela ninja de Konoha fue la razón fundamental por la que estos genios civiles pudieron volverse fuertes. Por supuesto, desde la segunda mitad de su vida, Obito básicamente había estado jugando juegos de alto nivel, por lo que su definición de una persona fuerte era un poco más alta, al menos alcanzando el nivel de Kage para ser considerado fuerte. En la visión de Obito, solo había 5 formas de volverse fuerte en todo el mundo ninja. El primero fue el linaje. El linaje era la forma más directa y efectiva de hacerse fuerte. Por ejemplo, el clan Uchiha, como linaje directo del sabio de los 6 caminos, poseía un poder de combate considerable al despertar el Sharingan, con los 3 Tomoe siendo de primera categoría entre los Jonin, y el Manjeki permitiendo a uno saltar para convertirse en una persona fuerte de primer nivel. ¿Por qué los Uchiha fueron exterminados en su vida anterior? Fue porque les tenían demasiado miedo. Otros entrenaron duro durante décadas, solo para ser superados por un Uchiha que simplemente despertó su Sharingan. ¿Quién podría soportar eso? Él, el último muerto, una vez despertó al Manjeki, e incluso con solo un ojo, combinado con las células de Hashirama y la posesión de Tobirama, mató a los Anbu de la niebla oculta como perros. ¿Por qué Itachi acudió a él para la masacre del clan en su vida anterior, y él aceptó sin pensarlo 2 veces?
No solo por unos pocos Sharingan, sino más bien por miedo a que un día, algún Uchiha pudiera despertar un extraño Mangekyou, causando variables en el plan. Su Kamui era fuerte, casi ignorando la mayoría del ninjutsu y taijutsu, pero Kotoa Matsukami y Tsukuyomi podían amenazarlo. Quién sabía qué más podría venir después, tal vez algo que pudiera sellar el espacio, o incluso pausar el tiempo, y él también moriría. Entonces, tuvo que dejar que los miembros de su clan murieran primero. De aquí se desprende lo importante que es tener un buen antepasado. Por supuesto, incluso si uno no tiene un buen linaje, no es imposible mutarlo. Por ejemplo, al combinar múltiples transformaciones de la naturaleza de los chakras, también se pueden crear Kekkei Genkai y Kekkei Ta. Tanto el Tsuchikage no Ki como el Mizukage Terumimei siguieron este camino. O, como él, uno podría trasplantar las células de Hashirama y volverse más fuerte obteniendo el linaje de sangre de otra persona. Muchas personas han intentado el trasplante, incluido Uchiha Madara. Pero quien más impresionó a Obito fue Yakushi Kabuto. Sin duda, ese tipo era un genio. Alteró sus propios genes trasplantando linajes ajenos, rompiendo los límites de los mortales y alcanzando un nivel de fuerza superior. Obito le tenía un profundo miedo a Yakushi Kabuto. Tras dominar el modo sabio de la cueva Richi, probablemente ya había superado la fuerza de un Kage común. Por lo tanto, en todo el mundo ninja, el linaje determina en gran medida la fuerza. Si uno no posee un linaje fuerte, debe encontrar la manera de obtenerlo. Incluso Madara tuvo que morder un trozo de carne de Hashirama para despertar el Rinnegan. Aparte de los linajes, la segunda forma de hacerse más fuerte es a través de técnicas secretas. De hecho, muchas técnicas secretas también están ligadas a los linajes. Por ejemplo, los 3 clanes de la formación Konoha no Shika CH, sin los linajes de los clanes Akimichi, Nara o Yamanaka, aprender sus respectivas técnicas secretas no es imposible, pero es extremadamente difícil. El linaje Ai, cuarto Raikage, de Kumogakure se considera la cumbre entre las familias de técnicas secretas. Gracias a estas técnicas, cada generación puede alcanzar el nivel Kage, e incluso entre ellos, se encuentran entre los más fuertes. Por ejemplo, el tercer Raikage luchó contra 10.000 ninjas de Iwagakure hasta su muerte. Si hubiera poseído ninjutsu ofensivo a gran escala, el resultado de esa batalla podría haber sido incierto. Más allá de los linajes y las técnicas secretas, la tercera forma de hacerse fuerte es teniendo una enorme cantidad de chakra. Una cantidad suficiente de chakra puede producir cambios cualitativos. Cuando se alcanza cierto nivel, uno se convierte en un luchador inmensamente poderoso. Gran parte de la fuerza de Kisame provenía de la amplificación de chakra otorgada por Sameada. Por supuesto, cuando hablamos de inmensas reservas de chakra, las figuras más representativas son los Jinchuriki. Cada Jinchuriki perfecto está al menos en el nivel Kage, mientras que el Jinchuriki de 9 colas supera incluso la fuerza del nivel Kage ordinario. El Jinchuriki de 10 colas, en particular, es comparable al sabio de los 6 caminos. Sin embargo, convertirse en un Jinchuriki del 10 colas no es fácil. Requiere no solo un linaje fuerte, sino también una mente y una voluntad excepcionalmente poderosas. De lo contrario, ni siquiera sería posible dominar al 10 colas. La cuarta forma de hacerse fuerte es a través del sistema de la Academia Konoha. Si alguien no tiene un linaje fuerte ni la ventaja de ser un Jinchuriki, ¿cómo podría un genio ordinario volverse poderoso? La respuesta es: completar diligentemente todos los cursos en la Academia Konoha y, si tiene suerte, recibir la guía de un maestro de renombre. Gracias a sus condiciones excepcionalmente favorables, Konoha es una de las aldeas más tranquilas del mundo ninja. Por ello, los ninjas nacidos en Konoha suelen tener la oportunidad de recibir entrenamiento sistemático en la Academia Ninja durante varios años antes de graduarse. No subestimes el entrenamiento sistemático. Aunque la academia solo enseña las técnicas más básicas, cuanto más fundamental sea algo, más servirá como piedra angular. Tomemos como ejemplo los 3 jutsu básicos. Los 3 jutsu básicos no son difíciles de aprender. Basta con recordar las vías de circulación de los chakras y practicar unas cuantas veces. Siguiendo las instrucciones, se pueden realizar, y quienes poseen Sharingan pueden incluso copiarlos a la perfección con solo una mirada. Sin embargo, la academia no solo enseña los 3 jutsu básicos, también explica los principios detrás de ellos.
La técnica del clon y la técnica de transformación entran dentro de la categoría de genjutsu visual. Este es el principio más fundamental de las técnicas de ilusión. La técnica Body Flicker utiliza una invocación inversa para teletransportarse una corta distancia. Este es el principio más fundamental de las técnicas de invocación. La técnica de sustitución se basa en la técnica de parpadeo corporal, invocando un objeto para tomar el lugar del usuario y realizar un ataque. Este es el principio más fundamental de las técnicas de sellado, y las técnicas de ilusión, invocación y sellado que subyacen a los tres jutsu básicos representan algunas de las técnicas de más alto nivel en el mundo ninja. Estas técnicas pueden cambiar completamente la naturaleza del combate. Las bestias con cola son increíblemente poderosas. Su tamaño y fuerza bastan para poner en apuros a los ninjas comunes. Además, al ser entidades de chakra puro, son casi inmunes a la mayoría de los jutsus elementales. Las bestias con cola también poseen la bola de la bestia con cola, que puede destruir una aldea entera al instante. Incluso a los ninjas de nivel Kage les cuesta controlarlas si carecen de diversas técnicas. Sin embargo, las bestias con cola se contrarrestan con genjutsu y técnicas de sellado. También se pueden invocar mediante técnicas de invocación. Si se usan con destreza, estas tres técnicas pueden convertir lo que otros ven como una amenaza en una ventaja, convirtiéndose en una carta de triunfo. Más allá de esto, muchos jutsus de alto nivel e incluso prohibidos están estrechamente relacionados con el genjutsu, las técnicas de invocación y sellado. Edo Tensei es una técnica de invocación. Shikifujin es una técnica de sellado. Estas técnicas pueden incluso cambiar por completo el curso de una batalla. Pero para aprenderlas, se necesita una base sólida, y todos estos fundamentos se enseñan en la academia. Además, los tres jutsu básicos exigen una ejecución precisa y precisa. Practicarlos eficazmente perfecciona las habilidades generales del ninja, como la observación, el control y la percepción del chakra, la adaptabilidad y la velocidad de reflejos. Por lo tanto, los ninjas que realmente dominan los tres jutsu básicos se convierten en luchadores muy versátiles. Al principio, estos ninjas pueden parecer débiles debido a su falta de jutsu ofensivos poderosos. Sin embargo, a medida que continúan creciendo, la base que construyeron al principio se vuelve cada vez más valiosa. Si reciben la guía de un mentor experto en esta etapa, su sólida base les permite aprender nuevas técnicas rápidamente, logrando a veces avances que dejan atónitos a otros. Tomemos como ejemplo la técnica del dios del trueno volador. Minato Sensei se la enseñó a muchas personas, incluidos él, Kakashi y Rin, pero ninguno de ellos logró dominarla. El principio detrás del dios del trueno volador es este: usar técnicas de sellado para marcar una fórmula del dios del trueno volador, luego usar técnicas sensoriales para detectar la marca y, finalmente, manipular el chakra en la marca para realizar una invocación inversa para una teletransportación instantánea. Alternativamente, uno podría usar técnicas de sellado para dibujar una barrera de forma remota, luego emplear técnicas sensoriales e invocación inversa para redirigir los ataques. Para aprender sobre el dios del trueno volador se necesita un control excepcional del chakra, detección del chakra, competencia en técnicas de sellado, dominio de las técnicas de invocación, rápida adaptabilidad y reflejos neuronales rápidos. Lo más importante, un fuerte sentido de conciencia espacial. Cumplir todos estos requisitos es extremadamente difícil. El dios del trueno volador es tan complejo que incluso Obito, a pesar de su inigualable percepción espacial, carecía de la base necesaria y nunca lo aprendió. En toda la historia de Konoha, solo Senju Tobirama y Minato Sensei lo han dominado por completo. Otros ninjas, incluso aquellos que comprenden sus principios, solo pueden usarlo en coordinación con varias personas para formar la formación del dios del trueno volador. Sin embargo, todos los requisitos previos para dominar el dios del trueno volador se perfeccionan mediante la práctica de los tres jutsu básicos, sin excepción. Obito pensó que tal vez no poder aprender el dios del trueno volador se debía a una falta de talento. Pero seguramente no todos fracasaron simplemente por falta de talento. Lo más probable es que muchos fueran como él. Durante sus años escolares, no se lo tomaron en serio. No se esforzaron lo suficiente, considerando que apenas podían realizar los tres jutsu básicos era suficiente. Más tarde, pasaron a practicar ninjutsu más poderoso y visualmente impresionante. Si hubiera puesto tanto esfuerzo en practicar los tres jutsu básicos como en aprender la técnica de la gran bola de fuego, entonces, dada su posterior conciencia espacial, ¿cómo pudo no dominar el dios del trueno volador?
Pero bueno, la gran bola de fuego parecía mucho más impresionante que los 3 jutsu básicos. Ah, si pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo. Kekkei Genkai. Los Kekkei Genkai, que literalmente significa límite de linaje, son anomalías de AD que permiten a sus portadores usar técnicas únicas. El nombre de un Kekkei Genkai describe tanto la anomalía como la técnica resultante. Kekkei Tota. Kekkei Ta, que literalmente significa selección de linaje, es una rama avanzada de jutsu, más avanzada que el Kekkei Genkai. El único ejemplo conocido es el Liberación de Polvo, una combinación de 3 transformaciones de la naturaleza: tierra, viento y fuego. Por ejemplo, todo el conjunto de cartas del triunfo de Orochimaru, ya sea el jutsu de sustitución estilo Orochi, varias técnicas prohibidas que involucran invocación y sellado, o su vasto conocimiento y habilidades de investigación, él era sin duda el epítome de la élite académica genial de Konoha. Y luego estaba esa pequeña niña que lo reabasteció de chakra durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, Sakura. Ella no tenía un linaje excepcional, pero a una edad temprana, ya poseía un extraordinario control del chakra y dominio del ninjutsu médico. Estas habilidades no se adquirían solo mediante mutaciones de linaje, requerían una enorme cantidad de conocimientos teóricos como base. Pensándolo bien, debía de ser una estudiante similar a Orochimaru en la Academia Ninja, una estudiante de alto rendimiento académico. Otro ejemplo fue su compañero Uchiha, Shisui. El título de Shisui del movimiento corporal se lo ganó principalmente gracias a su dominio del movimiento corporal y las técnicas de teletransportación, aunque el genjutsu de su Sharingan también influyó. Incluso Sasuke Uchiha, cuando luchó contra Madara, a pesar de tener menos experiencia en combate, un Rinnegan menos que Madara y un chakra más débil en comparación con Madara, quien era el Jinchuriki del 10 colas, estaba en desventaja en todos los sentidos. Lógicamente, Madara debería haberlo superado por completo. Sin embargo, cuando realmente pelearon, Sasuke logró reprimir a Madara en varios intercambios 1 contra 1, lo que obligó a Madara a sufrir reveses considerables. Desde la perspectiva de Obito, si bien Madara era realmente poderoso, su experiencia en combate provenía principalmente del período de los reinos combatientes, donde las batallas se basaban en técnicas de gran alcance y alcance. En cuanto a precisión y control, se quedaba corto en comparación con Sasuke, la élite académica de Konoha. La habilidad de Sasuke para manejar el poder de intercambio espacial de su Rinnegan con una precisión divina probablemente proviene de su base en los 3 jutsu básicos. Así, a ojos de Obito, gran parte del conocimiento impartido por la Academia Ninja de Konoha no solo era útil, sino muy útil. Minato Sensei, por ejemplo, había sido un ninja de nacimiento civil que no pudo aprender técnicas avanzadas de clan. Por ello, practicó los 3 jutsu básicos sin descanso. Pero eso no le impidió. Cuando obtuvo acceso a la técnica del dios del trueno volador, la dominó rápidamente y se convirtió en un asesino en el campo de batalla con movimientos fantasmales. Obito no pudo evitar admirar la visión de futuro de Senju Tobirama. La razón por la que los 3 jutsu básicos eran requisitos obligatorios para graduarse en la academia tenía un profundo significado, pero al mismo tiempo, tenía que admitirlo. Senju Tobirama era increíblemente astuto. Los 3 jutsus básicos parecían completamente comunes. La mayoría de los clanes ninja de linaje no perderían tiempo en ellos. Solo los ninjas de nacimiento civil, con escasos recursos, invertirían el esfuerzo. Pero incluso si alguien dominara los 3 jutsu básicos, aún necesitaba el jutsu avanzado del pergamino de sellos para volverse verdaderamente poderoso. Y el pergamino de los sellos estaba controlado por la facción del Hokage. A menos que uno fuera como Shisui, con un límite de linaje propio, un genio civil debía jurar lealtad al bando del Hokage si quería fortalecerse. De esta manera, la facción del Hokage mantenía su equilibrio de poder contra los grandes clanes de la aldea. Ese viejo zorro Senju era naturalmente astuto en cuanto a la quinta forma de ganar fuerza: Senjutsu. El Senjutsu estaba estrechamente ligado a las 3 grandes tierras sabias. Desafortunadamente, Obito tenía poca información sobre este campo. Lo único que pudo inferir fue que aprender Senjutsu dependía de la constitución física. Orochimaru no logró dominarlo, mientras que Kabuto sí, probablemente debido a la mutación de su linaje, que mejoró su físico.
Incluso Minato Sensei nunca había aprendido Senjutsu en vida, pero después de la muerte, una vez que se convirtió en el Jinchuriki de las 9 colas y obtuvo una constitución especial, pudo ingresar al modo sabio instantáneamente. Eso también fue un reflejo de la influencia del linaje. Más allá de los 5 métodos mencionados, la última forma de ganar fuerza era buscar el poder externo. Las marionetas de Sasori, la arcilla explosiva de Deidara, el Ear Grud Jefear de Kakuzu, el Sameada de Kisame. Todos ellos implicaban mejoras externas hasta cierto punto. Por supuesto, estas fuerzas externas se superpusieron con los otros métodos. La razón por la que Obito los eligió fue por las 600.000 millones de bombas de papel que casi lo hicieron volar en pedazos. Esas etiquetas explosivas fueron sin duda creadas a través de la técnica de la persona de papel de Dios de Conan, una extensión de sus propias habilidades. Pero las etiquetas explosivas también se podían comprar con dinero. Si Kakuzu hubiera gastado todas sus ganancias en etiquetas explosivas y las hubiera combinado con las etiquetas explosivas de multiplicación mutua de Senju Tobirama, podría haber desatado algo igual de aterrador. Como alguien que lo había experimentado de primera mano, Obito sintió que esos 600.000 millones de etiquetas eran probablemente más devastadores que la liberación de madera de Ashirama o el Susanoo completo de Madara. Esa técnica era un movimiento excepcional incluso al nivel de los 6 caminos. Usada correctamente, podría incluso haber hecho sufrir a Kaguya. De no ser por su capacidad para atravesar ataques y su uso de Izanagi, habría volado en pedazos. Sin embargo, ahora que había obtenido el doble de Kamui, tanto su velocidad de teletransportación como la duración de su cambio de fase habían mejorado drásticamente. Incluso si Conan intentara su ataque de nuevo, probablemente no podría tocarlo. Incluso podría usar su ojo izquierdo para desviar directamente la explosión. Debido a esto, cuando lo pensó detenidamente, ahora quedaban muy pocas técnicas en el mundo ninja que pudieran amenazarlo. En resumen, cada método para ganar fuerza tenía sus limitaciones, pero muchos podían combinarse. Y la base de la Academia Ninja de Konoha era particularmente compatible con todos ellos. En su vida anterior, había quedado en el último lugar. Incluso después de convertirse en un poderoso ninja, dependía en gran medida de su jutsu visual. En esta vida, llegó el momento de construir una base adecuada. Entonces, durante esta clase de ninjutsu, Obito prestó mucha atención, incluso abrió su libro de texto, uno que apenas había tocado en su vida anterior, para estudiar cuidadosamente su contenido. Esta escena no pasó desapercibida para Rin. No pudo evitar sonreír cálidamente. Obito, sí que ha crecido. Así, el tiempo pasó inconscientemente y pronto, la clase terminó. Bien, eso es todo por hoy. Pueden tomar un breve descanso antes de reunirse en el campo de entrenamiento al aire libre. Tras anunciar el final de la clase, el instructor abandonó el aula. La Academia Ninja era un lugar para entrenar shinobi. Además de la teoría, se impartían numerosas clases al aire libre, que incluían prácticas de combate, lanzamiento de shuriken, ejercicios de supervivencia, ejercicios de cooperación en equipo y entrenamiento de resistencia al estrés. De hecho, casi la mitad del tiempo escolar de un estudiante se pasaba al aire libre. Después de la clase, Obito naturalmente encontró a Rin y caminó con ella hacia el campo de entrenamiento. Rin lo miró con los ojos entrecerrados juguetonamente. Obito, ¿de verdad empezaste a leer hoy? Normalmente, odias cosas aburridas como esa. La mirada de Obito era profunda. Rin, la gente madura. Ya no quiero ser el último. Quiero protegerte de cualquier daño, así que tengo que aprender mucho y volverme mucho, mucho más fuerte. Rin asintió y apretó sus pequeños puños. Obito, haz lo mejor que puedas. Clase de primer año, reúnanse aquí y regístrense. Comenzamos las asignaciones del grupo de combate. Poco después de llegar al campo de entrenamiento, comenzó su clase de combate. A su edad, los estudiantes aún no podían utilizar jutsus de alta potencia, por lo que la práctica de combate se centraba principalmente en duelos de taijutsu, con el uso ocasional de los 3 jutsu básicos. Los shuriken estaban estrictamente prohibidos en los combates, ya que los niños carecían de control y podían lesionarse accidentalmente entre ellos. Obito no estaba particularmente entusiasmado. Si bien la clase de combate había sido su favorita, pues siempre creyó que podía superar a Kakashi, ahora, después de todas las batallas que había librado, luchar contra niños le parecía completamente insignificante. Como mínimo, podría entrenar sus fundamentos. Con esto en mente, Obito se reportó obedientemente al instructor Chunin. El anterior compañero de entrenamiento de Obito siempre había sido Kakashi. Su propia insistencia en pedirlo había dado lugar a ese acuerdo.
Pero ahora que Kakashi se había graduado antes de tiempo, era necesaria una nueva pareja. El instructor Chunin reflexionó por un momento antes de decir: Obito, a partir de ahora, serás emparejado con Midway. El instructor asignó compañeros de entrenamiento según su rendimiento, agrupando a estudiantes con niveles de habilidad similares. Naturalmente, Obito y Gui, los dos menos favorecidos, quedaron en el mismo grupo. Obito asintió. Este arreglo era exactamente igual que en su vida anterior. En aquel entonces, Gui lo había sumido en un aislamiento social. Ya era bastante malo no poder vencer a Kakashi, pero perder además contra otro desválido como Gui lo hacía sentir completamente inútil. Pero ahora finalmente lo entendió. Perder ante un monstruo no era algo de lo que avergonzarse. El instructor continuó emparejando a los estudiantes, organizando todo rápidamente. Debido al espacio limitado en el campo de entrenamiento, los partidos se disputaron por grupos. Obito y Gui fueron la última pareja. Un grupo de niños pequeños peleando, dándose puñetazos, patadas y ataques torpes. La verdad es que era bastante aburrido. La mayor parte del tiempo, Obito se encontraba distraído, pensando en cuándo debería viajar a Megakure, la aldea oculta por la lluvia, para planificar y organizar a Akatsuki con antelación. Tenía una profunda conexión con Akatsuki, no solo porque le había prometido a Nagato traer la paz al mundo, sino también porque, por el bien del crecimiento de Akatsuki, literalmente se había agotado. Nagato se pasaba los días gritando consignas y proclamándose Dios. Era prácticamente inútil en operaciones reales. Fue Obito quien ideó todas las estrategias, quien interpretó a la vez padre y madre, agotándose para asegurar que Akatsuki pudiera desarrollarse tan rápido en esa era. Pero Amegakure estaba muy lejos, y no quería usar el poder ocular de Kamui para llegar. ¿Cómo debería viajar entonces? Pensar en esto, era como tomar el sol mientras aún estaba atado a las reglas de la realidad. Se sentía un poco sofocante. Perdido en sus pensamientos, Obito de repente volvió a la realidad. Era su turno de luchar contra Gui. Obito, Gui, den un paso al frente. Formen el sello de confrontación. Obito no tuvo más remedio que dejar de pensar y entrar al centro del campo de entrenamiento con Gui. Formaron los sellos opuestos. Obito, ardamos juntos en las llamas de la juventud. Sonrió Gui, mostrando los dientes. Un destello de luz pareció brillar sobre ellos. Jajaja. Los estudiantes que los rodeaban estallaron en carcajadas. Dos perdedores peleando, ¿qué hay para ver? Exactamente, incluso si uno de ellos gana, sigue siendo un perdedor. Varias caras desconocidas entre la multitud ya habían comenzado a burlarse de ellos. Se trataba de niños de clanes menores y estudiantes académicamente mediocres que se habían unido en su propia pequeña camarilla. Carecían de la disciplina de los clanes principales, pero aún se creían superiores, por lo que tampoco destacaban académicamente. En lugar de esforzarse por mejorar, solo buscaban compararse con los más débiles para sentirse superiores. En tiempos de paz, estas siempre eran las voces más fuertes. Y, por desgracia, en Konoha había demasiada gente así. Desde los altos mandos hasta los aldeanos comunes, si no sabían nada más, sin duda sabían cómo intimidar a los demás. Era repugnante. Obito les lanzó una mirada feroz, recordando repentinamente recuerdos de su vida pasada. En verdad, cuando se infiltró en Konoha en aquel entonces, su objetivo inicial había sido tomar el 9 colas mientras su maestro estaba en su punto más débil. Después de todo, en circunstancias normales, apoderarse del monstruo de las 9 colas significaba enfrentarse a dos oponentes poderosos. Uno era un maestro del ninjutsu espacio-temporal. El otro era un maestro de técnicas de sellado y un Jinchuriki de las 9 colas. Esa combinación era aterradora. Podían teletransportarse, luchar, controlar y sanar, con una movilidad increíble y devastadores ataques de área. Eran mucho más aterradores que el dúo A y B de la aldea de las nubes. Y lo peor, estos dos aún eran jóvenes, aún estaban creciendo. ¿Quién sabía lo fuertes que se volverían en el futuro? Obito pensó que, si dejaba que su maestro y la esposa de su maestro crecieran más, podrían acabar por sí solos con toda la organización Akatsuki mediante una guerra de guerrillas. Nagato podría haber tenido el Rinnegan, pero era físicamente frágil y no tenía forma de contrarrestar a Minato. El propio Obito tenía el Manjeki Sharingan con habilidades de espacio-tiempo, pero Minato podía seguirle el ritmo. Y luego estaba Kushina. Ella y Minato lucharon juntos como uno solo. Jutsu de sellado con la izquierda, bomba bestia con cola con la derecha. No podían escapar, ni podían ganar. Entonces, a pesar de su culpa hacia Kushina, por el bien de su plan, no tuvo más opción que atacar dentro de Konoha.
Usar los lazos del amor para restringir la movilidad de Minato, usar el estado debilitado de Kushina después del parto para suprimir su poder, esa era la única forma en que podía tener una oportunidad de tomar las 9 colas. Y había funcionado. Nunca tuvo la intención de matar a Minato. De hecho, dada la vitalidad de Kushina, ella también podría haber sobrevivido. Pero en el momento crítico, de repente recordó cómo Konoha estaba llena de esos aldeanos ingratos e ignorantes. La rabia se apoderó de él. Y así termina el primer capítulo en este universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics, suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.